Queridos hermanos, queridas hermanas, en la Arquidiócesis de Buenos Aires, en este fin de semana, acompañando la 49ª peregrinación juvenil a Luján, se celebra la Misa de la Virgen de Luján con sus correspondientes lecturas. En el resto de la diócesis y arquidiócesis celebramos el 26º domingo durante el año, meditando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 21, del versículo 28 al 32. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Jesús utiliza con los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo un método conocido en la época entre los estudiosos de la ley: presentar una o más situaciones y ver cómo habría que resolverlas. En ese diálogo, Jesús pronuncia una de sus frases más fuertes. Para los ancianos y los sumos sacerdotes, escuchar que los publicanos y la prostituta llegan antes que ellos al reino de Dios era durísimo. Se trataba de los más impuros y despreciados y pecadores del pueblo. A nosotros también nos puede desconcertar, pero observemos bien el texto. Jesús no los alaba por su pecado, sino por su apertura a la conversión. Esta parábola nos invita a asumir 2 dimensiones fundamentales de nuestra vida como cristianos: la conversión y la fidelidad a la voluntad del Padre. Convertirse es dejar que el Señor nos regale un corazón y una mirada cada vez más parecida a la suya. Los cristianos estamos llamados a vivir un continuo proceso de conversión. También a discernir la voluntad del Padre para ser cada vez más fieles a esa voluntad. En los evangelios encontramos muchos ejemplos de conversión. En todos los casos, el primer paso es el encuentro con Jesús. No es posible vivir nuestra fe cristiana si no partimos de ese encuentro personal con aquel que hace presente en nuestras vidas el amor y la obra salvadora del Padre. Necesitamos momentos de oración, de escucha, de contemplación. La fe nace de la predicación, del encuentro con la palabra, encontrarlo al Señor en lo cotidiano de la vida, en todo aquello que Él nos regala, de conocer su amor manifestado en tantos dones que de Él hemos recibido, contemplar su obra en nuestra historia, contemplar todo lo que el Señor nos regala para que podamos hacer el bien a los demás, verlo presente en los momentos de tentación y dolor, fortaleciendo nuestra fe. Él está a nuestro lado en las alegrías y tristezas cotidianas. En cada acontecimiento nos está hablando. A la luz de su bondad infinita, poder preguntarle al Señor qué espera de nosotros en este momento de nuestra vida. Discernir su voluntad no es solo optar por lo bueno, sino preguntarnos cuál es el bien que el Señor quiere que realicemos en este momento concreto, cuál es su llamada, su voluntad. El discernimiento nos lleva a la conversión. El discernimiento y la conversión necesitan una actitud sincera ante Dios y también una confianza en su actuar en nuestras vidas. Como dice San Agustín, Dios siempre nos concede aquello que nos pide. Es importante también dejarnos acompañar en los momentos de discernimiento por aquellas personas que, desde su experiencia de fe,
pueden ayudarnos a encontrarnos con la voluntad del Padre. Continuando con la temática del domingo pasado, en esta parábola el Señor nos dice que no importa el momento de nuestra vida en la que nos decidimos a seguirlo como sus auténticos discípulos. Lo importante es darle hoy nuestro sí. Quizás muchas veces hemos puesto resistencia al querer de Dios. Lo importante es que en algún momento de nuestro proceso de fe nos reencontremos con su voluntad y nos dispongamos a vivirla con alegría, sabiendo que Dios nos ama más de lo que nosotros nos amamos y que sabe mejor que nosotros lo que es bueno para nuestra vida en el momento presente. Tenemos que entregarle al Señor nuestro pasado. Él lo perdona y lo redime. Nuestro Dios es perdón y misericordia. Siempre nos da una nueva oportunidad. La conversión y el discernimiento nos lleva por caminos de gozo y de paz. Un bendecido domingo les desea el Centro de Espiritualidad Palotina.